Vale, vamos a seguir por donde lo dejamos con psicología de la emoción en el punto 4.2. La regulación de la activación. La homeostasis como mecanismo de regulación estático. El concepto de homeostasis ha sido referido a la estabilidad del medio interno como condición necesaria para el funcionamiento de un organismo. Fue originalmente propuesto por el fisiólogo francés Claude Bernard y retomado para el campo de la psicología por Walter Cannon. Este último en su libro The Wisdom of the Body. Defendió la idea de que todos los organismos luchan por mantener una constancia relativa en los estados fisiológicos. Esta función se realiza de tal manera que cada vez que el equilibrio se ve amenazado por circunstancias ambientales o por factores internos, se desencadenará inmediatamente la acción correctora necesaria para devolver al organismo su estado de equilibrio perdido. En este contexto, la investigación se centró inicialmente en las orientaciones primarias de todos los organismos: alimentarse, aparearse o evitar el dolor. Cannon propuso una teoría local que situaba el origen de las sensaciones displacenteras en la estimulación de puntos periféricos. Así, Cannon explicaba, por ejemplo, el hambre por las contracciones gástricas y la sed por la sequedad de la boca, que actuarían como señales elicitadoras de la conducta orientada al mantenimiento de la homeostasis o equilibrio interno del organismo. La evidencia experimental en contra de esta teoría local, como en los animales a los que se había extirpado el estómago, pero que seguían teniendo interés por la comida, dirigió la investigación apelando a mecanismos centrales, en este caso, pero considerando estas conductas como actividades reguladoras orientadas al mantenimiento de la homeostasis. Duffy, en 1934, que define la emoción como la movilización de la energía del organismo para llevar a cabo una actividad intensa, nos presenta una persona que se enfrenta a un entorno constantemente cambiante y que por lo tanto su organismo se ve envuelto en constantes cambios en su nivel de activación, para poder adaptarse a las demandas del medio. Cuando terminan estas demandas, la activación del organismo tiende a retomar a los valores previos mediante mecanismos de retroacción homeostática. El estrés. Adaptarse es dar respuesta a los cambios y exigencias del entorno, y precisamente el estrés es un proceso psicológico que se activa cuando se percibe algún cambio en las condiciones ambientales, y su función es la de preparar el organismo para dar una respuesta adecuada a tales cambios. El estrés es un proceso activante íntimamente relacionado con las emociones, aunque no es una de ellas. El estrés carece de tono afectivo, aunque se lo puede proporcionar una emoción, ya que en caso de ser necesario esta, será activada por el propio estrés. Bueno, vemos aquí una foto de Hans Selye que vamos a ver ahora. El trabajo de Cannon, y especialmente el de Hans Selye, ha sido muy importante para determinar el papel de la emoción en la adaptación corporal y de la homeostasis del medio interno. Según Cannon, el sistema nervioso simpático prepara al organismo para soportar el estrés. Selye profundizó más en el estudio del estrés y señaló la coordinación existente entre tres sistemas para responder, en lo que definió como el síndrome general de adaptación. Durante la primera fase se produce la reacción de alarma, en la cual la resistencia del organismo disminuye en un primer momento, fase de choque, para después empezar a movilizarse, fase de contrachoque. En esta fase se activan los ejes neurales y neuroendocrinos. La activación del eje neuroendocrino hace que la médula suprarrenal provoque la liberación de grandes cantidades de noradrenalina y adrenalina hacia la sangre circulante. La segunda fase es el estado de resistencia, al que se llega cuando las condiciones estresantes se mantienen en el tiempo y el organismo se encuentra ante la imposibilidad de mantener de forma continuada la activación que implica una reacción de alarma ante un estresor. La activación que se produce durante esta fase se debe al eje endocrino. Este eje puede subdividirse en cuatro subejes, donde el más importante es el eje hipofísico córtico suprarrenal. Vale, por último, si la situación estresante se prolonga demasiado o es demasiado intensa, se llega a la tercera, lo que sería la fase de agotamiento. Importante saberse las fases que estamos citando. Fase de agotamiento, esa tercera. Si persiste el mantenimiento de las condiciones estresoras, el pseudoequilibrio obtenido en la fase de resistencia se pierde, produciéndose el agotamiento del propio organismo por falta de reservas para seguir manteniendo estos niveles de activación, llegando en sus últimos extremos al estado de coma y muerte del mismo. Entonces, quedémonos bien con estas fases.
lo que después definió como síndrome general de adaptación, y empieza con esas fases. Lo que sería la primera fase, que sería la reacción de alarma, luego esa segunda fase, que sería el estado de resistencia, y por último la que acabamos de mirar, esa última, esa tercera, que sería la fase de agotamiento. Vale. Cuando una situación es ambigua, desbordante, requiere la movilización de recursos psicológicos adicionales, e incluso es amenazante o dañina. Es cuando se moviliza el proceso de estrés. En tales condiciones es necesario movilizar recursos adicionales para decidir si se trata de una falsa alarma o, por el contrario, de una situación que realmente requiere una respuesta rápida y eficaz, incluso anticiparse a los acontecimientos, para lo cual es útil movilizar anticipativamente emociones. Uno de los principales efectos del estrés es prevenir las consecuencias emocionales negativas, atenuando los recuerdos conscientes, pero manteniendo su registro para futuras condiciones. Para ello, la respuesta hormonal al estrés, en especial el cortisol, tiene tendencia a inhibir el hipocampo y a excitar la amígdala. Así pues, como consecuencia de esto, la amígdala se verá facilitada para responder emocionalmente y formar recuerdos emocionales no conscientes, mientras que el hipocampo, al estar inhibido, se verá impedido en la formación de recuerdos conscientes de esos mismos acontecimientos. Además, y al mismo tiempo al estar activada la amígdala, puede influir en el procesamiento de la información en la corteza desde los primeros estadios en adelante, cosa que no ocurre al revés, ya que el procesamiento cortical solo puede afectar a la amígdala en los últimos estudios. Pero el proceso de estrés también activa determinadas emociones que anticipan condiciones que requieren de una actuación adaptativa, como es el caso de la ansiedad, la hostilidad, etc., y en general las emociones anticipativas, con las que mantiene una estrecha simbiosis. En la actualidad, el término estrés se utiliza para referirse a cualquier condición que perturba la homeostasis, o más exactamente, la alostasis, que es el equilibrio dinámico del organismo, tanto fisiológica como psicológica. Perfecto. Punto 423. La alostasis como mecanismo de regulación dinámico, lo que acabamos de leer ahora. Tanto Claude Bernard como las posteriores aportaciones de Cannon, que hemos visto en epígrafes anteriores, entendieron la regulación fisiológica en términos de homeostasis, es decir, de la estabilidad a través de la constancia, o lo que es lo mismo, que el propósito de la regulación fisiológica es el mantener cada parámetro del organismo en un nivel óptimo fijo, corrigiendo las desviaciones mediante mecanismos de retroalimentación negativa. Pero los parámetros fisiológicos no son constantes y sus variaciones no significan desviaciones o pérdida del supuesto nivel óptimo, sino que estas variaciones se producen precisamente para alcanzar el nivel óptimo que se necesita en cada momento. Por contra, Sterling y Ayer, en 1988, acuñaron el concepto de alostasis, para hacer referencia a dos aspectos cruciales en la regulación fisiológica. Los parámetros fisiológicos varían y la variación anticipa las demandas. Es un modelo de regulación alternativo, basado en la alostasis, es decir, en la estabilidad a través del cambio, o lo que es lo mismo, que los mecanismos que controlan los cambios en la actividad fisiológica predicen qué nivel será el necesario basándose en la retroalimentación local y en la anticipación de las demandas. Y es que la finalidad de la regulación fisiológica no es mantener unos parámetros constantes, sino la supervivencia y la reproducción. Así, los sistemas de regulación y activación fisiológica se asemejan más a un sistema caótico que a una balanza. El espejismo de la homeostasis es ver la existencia de un nivel óptimo, donde lo que hay es demandas más frecuentes que requieren un determinado nivel de activación. Así pues, una vez que el cerebro predice las demandas futuras más probables, ajusta los parámetros para poder responder a las mismas. Los principios de este mecanismo alostático son: el organismo está diseñado para ser eficaz. La eficacia precisa intercambios recíprocos. La eficacia requiere predecir lo que será necesario. La predicción requiere que cada sensor adapte su sensibilidad para el rango esperado de entrada. La predicción requiere también que cada efector adapte su salida para el rango esperado de demanda. La regulación predictiva depende de comportamientos cuyos mecanismos neurales también se adapten. Como veremos, a lo largo de toda esta obra, los organismos deben funcionar eficientemente, lo cual implica no solo escapar de los depredadores, sino también el competir eficazmente con otros miembros de la misma especie. Esta eficiencia requiere que los recursos sean compartidos entre los distintos sistemas. Incluso en el cerebro, los recursos tienen que compartirse recíprocamente.
Todo esto implica a su vez la necesidad de un mecanismo central que analice continuamente las prioridades, la disponibilidad de recursos de cada órgano y un sistema de predicción muy rápido, ya que de otra manera se optimizaría para una condición pasada y nunca para la entrada que más probablemente encontrará a continuación. Hay dos niveles de predicción: la condición más probable en el próximo momento, que generalmente es la capturada por la condición actual, y su tasa de cambio y el curso temporal más probable de la nueva condición, que generalmente es el captado por la longitud de tiempo en la condición actual. Las predicciones, consecuentemente, están basadas en la historia forjada por la evolución. Esta regulación fisiológica humana depende de una multitud de mecanismos neurales de alto nivel: recuperación de conocimiento anterior, emociones, motivos, percepción, planificación, etc. Y son precisamente los procesos emocionales los que, en función de la anticipación de la respuesta necesaria, anticipan las necesidades de activación fisiológica. Así, por ejemplo, si el lector anticipa que estos contenidos pueden ser objeto de examen, probablemente se producirá una respuesta emocional de ansiedad, y ello conllevará unos cambios fisiológicos que le prepararán para dar la respuesta más adecuada a esta anticipación. Vale, vamos con el punto 5, definición de emoción. La psicología se ha aproximado a su estudio desde posiciones teóricas muy diferentes, condicionadas por los paradigmas dominantes en el desarrollo de la psicología científica y que han abordado la emoción en función de las variables intervinientes que pueden describirla mejor. Pero falta esa teoría que, de forma integrada, pueda dar cuenta de los elementos implicados en la emoción y sus relaciones y lo haga de una manera descriptiva, explicativa y predictiva. En su clásico trabajo, Kleiningham y Kleiningham recopilaron más de 100 definiciones de emoción que aluden a este proceso en función de sus efectos funcionales, organizativos versus desorganizativos, de sus aspectos afectivos, psicofisiológicos, motivacionales, etc. Como resultado de este análisis, los autores han perfilado 11 categorías en las que se pueden agrupar las diferentes formas de conceptualizar la emoción y que brevemente señalamos a continuación. 1. La categoría afectiva. Importante todo esto. Enfatiza los aspectos subjetivos o experienciales y engloba definiciones que acentúan la importancia del sentimiento, la percepción de nivel de activación fisiológica y su dimensión hedónica, continuo placer o displacer. La conceptualización afectiva hace referencia a los cambios corporales que siguen directamente a la percepción de un hecho excitador, ya que el sentimiento de tales cambios es la emoción. Sería la categoría afectiva. Quedémonos con eso. La categoría afectiva enfatiza los aspectos subjetivos o experienciales y engloba definiciones que acentúan la importancia de sentimientos, la percepción de nivel de activación fisiológica y su dimensión hedónica, lo que sería el continuo placer-displacer. La conceptualización afectiva hace referencia a los cambios corporales, que siguen directamente a la percepción de un hecho excitador y el sentimiento. Vale. De tales cambios es la emoción. Vale, la categoría afectiva. Luego, la categoría cognitiva reúne aquellas definiciones basadas en los aspectos perceptivos de valoración situacional y de catalogación de las emociones. Son, por tanto, los aspectos cognoscitivos, los elementos capitales de la emoción. Vale. En esta categoría se ubicarían asimismo las definiciones de los principales representantes. Por ejemplo, Lazarus la define como los productos de la interpretación por parte del individuo de los aspectos cambiantes de un momento a otro de sus valores y compromisos más apreciados. Vale. Punto 3. La categoría basada en los estímulos elicitadores. Comprende un conjunto de definiciones que acentúan el papel de la estimulación externa como factor desencadenante de las emociones. Quedemos bien con eso. Categoría basada en los estímulos elicitadores. Esa palabra, elicitadores. Comprende un conjunto de definiciones que acentúan el papel de la estimulación externa como factor desencadenante de las emociones. La categoría fisiológica pone de relieve la vinculación y dependencia de los procesos emocionales de sistemas fisiológicos cerebrales. Asistimos en la actualidad a un desarrollo importante de la neurociencia en la investigación de tales mecanismos. Esa sería la parte fisiológica. Vale, quedemos bien con eso, con lo que sería la categoría fisiológica y lo anterior, lo de los estímulos elicitadores. El excitador, que comprende un conjunto de definiciones que acentúan el papel de la estimulación externa, como el papel, como lo que sería lo que desencadenaría esas emociones, ese factor que desencadena.
5. La conceptualización emocional expresiva. Pone de relieve la dimensión expresiva, que incluye respuestas emocionales externamente observables, los patrones expresivos músculo-esqueléticos faciales, gestualización, etc. Vamos, lo que sería la conceptualización emocional expresiva. Esa dimensión expresiva, esas respuestas emocionales externamente observables, como pueden ser las músculo-esqueléticas faciales, los gestos, etc. ¿Qué más? La categoría disruptiva contiene definiciones que conceptualizan la emoción como un proceso disruptivo, remarcando los efectos desorganizadores y disfuncionales de la emoción, lo disruptivo, vamos, en función de los fenómenos viscerales y vegetativos que comúnmente son reconocidos como características de la condición emocional. Punto 7. La categoría adaptativa, por contra de la anterior, resalta la importancia del papel organizador y funcional de las emociones. La idea fundamental en este tipo de definiciones se basa en los planteamientos darwinistas, según los cuales las emociones han contribuido considerablemente a la supervivencia de las especies. 8. La categoría multifactorial incluye el mayor número de definiciones. Subraya la multidimensionalidad del proceso emocional y los fenómenos afectivos, cognitivos, fisiológicos y conductuales que lo determinan. Multifactorial. Vale. Básicamente lo que remarca es esa multidimensionalidad del proceso emocional y los fenómenos que hay. Vale. La conceptualización restrictiva define la emoción por contrastación y diferenciación de este proceso frente a los restantes procesos psicológicos con los que interactúa, especialmente con la motivación. La categoría motivacional, que es en algunos aspectos contraria a la anterior, plantea el solapamiento que existe entre los procesos emocionales y los motivacionales. En este tipo de definiciones se argumenta que las emociones son el principal agente motivador. Esto no quiere decir que las emociones sean completamente idénticas a la motivación, sino que las emociones activan los procesos motivacionales. Por último, la categoría escéptica cuestiona la importancia y utilidad del concepto de emoción. Estas definiciones se basan en el enorme desacuerdo que existe en el seno de la psicología a la hora de establecer una definición que consensúe las ideas de todas las distintas orientaciones existentes en el estudio de la emoción. Vamos a categoría escéptica. Básicamente el escepticismo, por ponerlo así, que es la forma de cuestionar la importancia y la utilidad del concepto de la emoción. Vale, del trabajo de Kleingina se deduce fundamentalmente el carácter multidimensional de las emociones, como se recoge su definición propuesta por estos autores que vemos en el libro. Básicamente, que es un complejo conjunto de interacciones entre factores subjetivos y objetivos mediadas por sistemas neuronales y hormonales, etc. Esta multidimensionalidad, hoy no cuestionada, nos lleva a entender las emociones como un proceso, importante esto, por eso está recalcado también, como un proceso que implica una serie de condiciones desencadenantes, estímulos relevantes, la existencia de experiencias subjetivas o sentimientos, lo que sería interpretación subjetiva, diversos niveles de procesamiento cognitivo, procesos valorativos, cambios fisiológicos, activación, patrones expresivos y de comunicación, expresión emocional, que tiene unos efectos motivadores, movilización para la acción y una finalidad, que es la adaptación a un entorno en continuo cambio. Punto 6. Orientaciones en el estudio de la emoción. Apuntábamos en la introducción que el conocimiento sobre la emoción ha evolucionado conforme ésta ha sido objeto de interés de los paradigmas teóricos dominantes en la historia de la psicología, y a los que responden cada uno de los modelos teóricos propuestos para explicar alguna dimensión de la emoción. Como el lector podrá comprobar a lo largo de los contenidos del libro, la emoción se torna escurridiza cuando es objeto de análisis científico. No cabe duda de que hoy sabemos un poco más sobre las emociones y que asistimos en la actualidad a un florecimiento en la investigación empírica sobre la psicología de la emoción que podríamos calificar de espectacular. El proceso psicológico de la emoción es objeto de interés por parte de la comunidad científica. Se cuenta con procedimientos cada vez más sofisticados que permiten su estudio tanto en contextos naturales como en el laboratorio, y hay un empeño cada vez mayor por integrar los datos aportados por las distintas perspectivas desde las que se contempla la emoción. En el desarrollo de este epígrafe, y como recurso didáctico, hemos optado por presentar estas perspectivas recurriendo a las orientaciones más clásicas en el estudio de la emoción,
porque a sabiendas de sus limitaciones consideramos que ofrecen claves importantes para comprender las emociones al lector que se acerca por primera vez a su estudio. Orientación conductual. Las escasas aportaciones realizadas desde la orientación conductual están basadas en los principios de aprendizaje y dentro de ella existen dos conceptualizaciones fundamentales. Por un lado, las que basan el proceso emocional en el propio proceso de aprendizaje y por otro las que se centran en el estudio del miedo-ansiedad. El concepto de emoción basado en el aprendizaje entiende que la base de las emociones se encuentra en las respuestas emocionales incondicionadas, que a través del aprendizaje transmiten sus propiedades afectivas. La mayor parte de los teóricos del aprendizaje se han centrado en el estudio del miedo-ansiedad como emoción paradigmática para la comprensión del proceso emocional. Desde esta orientación, tanto los conceptos cognitivos, que sería la valoración, como los biológicos, la activación, son poco estudiados y las escasas formulaciones que existen carecen de relevancia. Lo que interesa especialmente a la orientación conductual son las leyes de aprendizaje de la conducta emocional, especialmente de las fobias o miedos a estímulos concretos, y desde esta orientación se han desarrollado un buen número de modelos teóricos y de experimentos para su contrastación, que han llevado importantes aportaciones por lo que se refiere a nuevas técnicas de modificación de conducta. Desde esta orientación, el interés se centra en la llamada conducta emocional, que es el conjunto de respuestas observables, motoras, y fisiológicas que se pueden condicionar al igual que cualquier otra respuesta. La conducta emocional puede ser provocada por nuevos estímulos, que previamente no elicitaban respuestas, siempre que se siga un procedimiento de condicionamiento clásico. Otros modelos de condicionamiento, como el instrumental, también se han aplicado al estudio de la conducta emocional. Los modelos neoconductistas de los años 60 comienzan a estudiar las respuestas cognitivas emocionales como respuestas encubiertas no observables, que se pueden condicionar de la misma forma que las respuestas abiertas, las observables. La emoción que más ha sido estudiada por los teóricos del aprendizaje es el miedo, que muchas veces se operativiza como una respuesta de evitación. El campo aplicado que más directamente ha recibido los frutos de estos estudios es el de la eliminación de fobias, entendidas estas como miedos intensos a estímulos concretos, en general fácilmente condicionables. Estos estudios se han extendido también a otras emociones, como la ansiedad, y a los trastornos emocionales, como pueden ser los trastornos de ansiedad y depresión. El primer modelo que explica la emoción humana como resultado de un condicionamiento clásico apareció históricamente con el experimento de Watson y Reiner. Según Watson, los niños nacen con una serie de respuestas incondicionadas, o no aprendidas, como el miedo, el llanto, respuestas de evitación, etc., que se emiten en presencia de determinados estímulos incondicionados. Importante saberse, esto se da mucho en aprendizaje también y demás, pero es importante saber la nomenclatura, la nomenclatura a seguir. En este caso las LRI, LI, LN, LC, que ya se deduce bien, pero bueno, es bueno porque te puedes liar fácilmente. Entonces, vamos a volver a leerlo por si acaso. Según Watson, los niños nacen con una serie de respuestas incondicionadas, RI, saca bien, o no aprendidas, como puede ser el miedo. ¿Qué serían el miedo? Pues el llanto, respuestas de evitación, etc., que se emiten en presencia de determinados estímulos incondicionados, EI, como un ruido intenso. Eso sería el estímulo incondicionado. Por asociación, se podría conseguir que un estímulo I inicialmente neutro, el EN, que no provoca respuesta, llegue a provocar una respuesta similar a la RI, a lo que sería la respuesta incondicionada, el miedo, en ese ejemplo que nos pusieron, y que se denominará respuesta condicionada, lógicamente, RC. El EN, entendemos EN como estímulo neutro, pasaría a ser un estímulo condicionado, el EC. Entonces, en este experimento se generó en un niño de 11 meses, el pequeño Alberto, que ya sabemos, una respuesta de temor a estímulos previamente no temidos, mediante 7 ensayos en los que se emparejaba un EC, recordamos, EC, estímulo condicionado, rata blanca, con un EI, estímulo incondicionado, como en ese caso el ruido intenso, que aparece aquí. Entonces el EC como la rata blanca, estímulo condicionado, con un estímulo incondicionado, que sería el ruido intenso. En el cuadro 1.4 que vemos aquí,
el dibujito de aquí, que son los procedimientos seguidos por Watson y Reiner, presenta el procedimiento seguido por estos paisanos, Watson y Reiner. El niño estaba jugando con la rata blanca y no mostraba conducta de temor hacia el animal. ¿Veis aquí? El niño estaba jugando con la rata blanca y no mostraba conducta de temor hacia el animal. Entonces se producía un ruido intenso a espaldas del niño, golpeando un hierro con un martillo. El niño dejaba de jugar, lloraba y gateaba en dirección contraria a donde se había producido el ruido. ¿Veis aquí? Aquí está jugando tranquilamente, como que no pasa la cosa. Viene el ruido. Se entiende mucho mejor con el dibujo, pero bueno, hay que saberlo así. De las dos formas. Entonces está jugando tranquilamente con la rata y no tiene ninguna conducta de temor, vamos, hacia ese animal. Pero de repente se produce un ruido intenso a espaldas del niño. Este ruido de aquí, este estímulo incondicionado. Pasa este ruido y hay una respuesta incondicionada. A través de ese estímulo incondicionado aparece una respuesta incondicionada, que es que el niño se da la vuelta y se va de ahí, del lado contrario a donde provenía el ruido. Pobre chaval también, madre mía. Vale. Entonces, es un poco para entender cómo funcionaría esta mecánica. Pero bueno. Estaba jugando con la rata blanca, no mostraba ningún tipo de temor ni nada. Y después, cuando pasaba el estímulo incondicionado, ese ruido con el martillo de hierro, etc., el niño dejaba de jugar, lloraba y gateaba en dirección contraria a donde se había producido el ruido. Cuando volvía a estar jugando con la rata blanca, se volvía a producir el ruido. Entonces, emparejamiento de ese estímulo condicionado con el estímulo incondicionado. Al cabo de 7 emparejamientos, el niño había adquirido un temor condicionado a la rata blanca, y este temor se había generalizado a objetos o animales de piel blanca, ojo con eso, que le producían una respuesta similar a la respuesta condicionada. Esto de aquí. Después de los 7 intentos, al pobre Alberto le dejaron tocado. Vale, este experimento no siempre ha podido ser replicado, pero supuso la base para la formulación del modelo del condicionamiento clásico de conducta emocional en humanos. Maurer, en 1939, formuló un modelo sobre la ansiedad en términos de estímulos, respuestas y refuerzos. El miedo o ansiedad sería una respuesta aprendida que podría actuar como impulso, cuya reducción inmediata serviría de recompensa. En resumen, la ansiedad, entre paréntesis el miedo, es la forma condicionada de la reacción de dolor, la cual tiene la muy útil función de motivar y reforzar la conducta que tiende a evitar o prevenir la repetición del estímulo incondicionado, en este caso, que produjo el dolor. Según el modelo de los dos factores de Maurer, la conducta fóbica se aprendería en una secuencia de 2 partes o estadios. Primero, por condicionamiento clásico, es decir, un estímulo neutro que no elicitaba respuesta emocional se asocia a un estímulo incondicionado, llegando a producir una respuesta emocional condicionada negativa. Es decir, que se transforma en un estímulo condicionado. Eso lo entendemos bien. Segundo, este estímulo condicionado se convierte en un estímulo discriminante. Importante este concepto. Estímulo discriminante, ED, de la respuesta de evitación, que pone fin a la respuesta emocional condicionada negativa, lo cual resulta reforzante. De ejemplo se entiende muy bien, con el dibujito aún mejor todavía. Pero bueno, la cosa es saber bien el EC, LI, esta terminología a seguir. El modelo de los 2 factores podría explicar muchas fobias adquiridas por un suceso traumático, pero presenta una serie de problemas. Que a veces no hay tal suceso traumático. ¿Por qué persiste la fobia en los casos en que no se vuelven a asociar el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado? ¿Por qué persiste esa fobia, vamos? Es decir, ¿por qué no se cumple la ley de la extinción? Las respuestas fisiológicas son más lentas de activar que la respuesta de evitación, por lo que las primeras no pueden ser causa de la segunda. La ansiedad o respuesta emocional condicionada no jugaría un papel relevante en la respuesta de evitación. Los modelos neoconductistas han intentado explicar estos problemas, pero parece necesario incluir variables no observables, cognitivas, que el enfoque conductista radical no estaba dispuesto a considerar. Una explicación cognitiva de por qué se siguen dando respuestas de evitación nos diría, por ejemplo, que no es que el estímulo llegue a ser aversivo, sino que los individuos han aprendido a anticipar consecuencias aversivas. Es probable que en algunos casos las respuestas fóbicas sean reforzadas positivamente, condicionamiento instrumental,
no solo por la desaparición de la respuesta condicionada de miedo, sino por recompensas sociales. Tal vez sea el caso de algunos miedos femeninos o algunas neurosis de renta, trastornos emocionales que se ven reforzados con más atención, más cuidado, etc. Sin embargo, si se impide al sujeto dar la respuesta de evitación, su conducta se vuelve tan agitada que no parece que el condicionamiento instrumental por sí solo pueda explicar este fenómeno. Pero el condicionamiento instrumental no solo modifica las respuestas musculoesqueletales, sino también las autonómicas. Se puede modificar la tasa cardíaca por reforzamiento y por lo tanto puede complementar al condicionamiento clásico en la explicación del aprendizaje emocional. En algunos experimentos se ha demostrado cómo se pueden aprender respuestas autonómicas por aprendizaje vicario. Si el sujeto experimental observa a un modelo que aparenta sufrir descargas eléctricas, se activan sus respuestas electrodermales. El modelado pasó, así, a ser otro modelo explicativo de adquisición de fobias. El aprendizaje de una conducta fóbica podría incluso producirse por instrucción verbal en ausencia de cualquier observación directa de un modelo. No obstante, cuando se interroga a sujetos con fobias sobre el posible origen de su problema, son muy pocos los que relacionan sus miedos con el aprendizaje vicario, frente a los que relacionan su adquisición con experiencias directas. Se han realizado algunos trabajos sobre la importancia de los distintos tipos de aprendizaje en relación de la adquisición de fobias, en los que mediante el informe retrospectivo, preguntando cómo se ha aprendido a tener miedo, cuál ha sido la primera vez, qué causa se atribuye, etc., se suele encontrar que la mayor parte de las fobias suelen ser aprendidas por experiencia directa traumática con el estímulo fóbico, condicionamiento clásico, aunque existen diferencias según el tipo de fobias que se estudie. El problema de detectar la presencia de un estímulo incondicionado en una experiencia natural de condicionamiento fóbico podría ser soslayado por la sugerencia de que una serie de estímulos interoceptivos difíciles de identificar podrían elicitar fuertes respuestas de ansiedad. La mayor parte, más de un 80% de los pacientes agorafóbicos severos recuerdan un ataque de pánico en la situación que posteriormente se transformaría para ellos en fóbica, mientras que solo un pequeño número de estos pacientes recuerda estímulos incondicionados. Los EI, que ya sabemos, específicos que pudieran haber provocado la primera reacción de pánico. Interesante esto. Pero recurrir a estímulos interoceptivos, internos al sujeto, que solo el sujeto puede percibir, supone ya prácticamente adentrarnos en variables de tipo cognitivo que el conductismo radical quería dejar fuera. El modelo de incubación de H.G. Eysenck pretende explicar la persistencia e incluso aumento de respuestas fóbicas sin necesidad de un reaprendizaje sostenido por la presencia de estímulos incondicionados. Propone una remodelación de la ley de la extinción en el condicionamiento clásico. Al presentarse solo el estímulo condicionado, puede ocurrir dos cosas: bien que pierda fuerza para elicitar la respuesta, lo que sería la formulación tradicional de la extinción, o bien que la gane. El que ocurra una cosa y no la otra depende del tipo de respuestas condicionadas, esto es, de si tiene propiedades motivacionales o no. Habría respuestas condicionadas que no siempre podrían ser provocadas por un estímulo condicionado. Haría falta un estado de deprivación en el organismo, por ejemplo, mientras que otras respuestas condicionadas serían elicitadas siempre por un determinado estímulo condicionado. Cuando el estímulo condicionado elicita una respuesta condicionada motivacional, la sola presentación del estímulo condicionado genera una mayor respuesta condicionada y no su extinción. Así, habría la misma motivación para eludir el estímulo condicionado que para evitar el estímulo incondicionado. Los primeros modelos cognitivos han intentado incluir variables no observables sobre los modelos ya existentes. Es decir, han considerado factores cognitivos junto con las variables tradicionales, condicionamiento, respuestas observables, respuestas fisiológicas, para explicar el aprendizaje emocional. En general, estos primeros modelos suponen que los pensamientos irracionales, las autoinstrucciones, etc., pueden aumentar el arousal o activación fisiológica y facilitar las respuestas de miedo. Así, por ejemplo, Bandura señala que para que se produzca aprendizaje emocional debe haber conciencia de la relación entre los estímulos asociados, pero además el sujeto debe autoactivarse mediante procesos cognitivos. Pero cada vez más los nuevos modelos han ido concediendo más importancia a los factores centrales, pensamiento, representación, memoria, etc., resaltando el papel activo del sujeto en detrimento de la mera relación asociativa. Los procesos simbólicos están en la base del modelado y del aprendizaje por transmisión de información. Con el tiempo ha ido ganando en importancia el papel que el modelado, la información, la imaginación y el lenguaje
tiene sobre la activación fisiológica emocional. Todo ello ha ido cambiando la concepción del aprendizaje emocional, hasta llegar a considerar que las reacciones emocionales están controladas centralmente, en lugar de pensar que son simplemente el resultado de un condicionamiento pavloviano. El enfoque conductual se encuentra con algunas dificultades a la hora de explicar algunos fenómenos como los siguientes. En algunos sujetos no se han condicionado respuestas autonómicas, pero sí se dan respuestas de evitación. Estos sujetos no responden al modelo bifactorial de Maurer. En el laboratorio se requieren condiciones muy precisas para condicionar una respuesta emocional. En la vida real no siempre se reúnen estos requisitos y sin embargo las personas adquieren fobias. Muchos pacientes no recuerdan ningún suceso traumático relacionado con su problema. Se pueden adquirir y reducir o eliminar miedos por observación. Intensos estímulos ambientales, como los bombardeos durante la guerra, no siempre generan condicionamiento emocional. Notables fracasos al intentar generar respuestas emocionales condicionadas en el laboratorio, por ejemplo, con choques eléctricos y respuestas de aversión al alcohol. No se cumple el principio de equipotencialidad de los estímulos. Existe una serie de estímulos preparados que resultan ser más fácilmente condicionables que otros, los estímulos típicamente fóbicos. No todos los emparejamientos entre diferentes tipos de estímulos son igualmente condicionables. Algunos estímulos condicionales son más fácilmente condicionables con algunos estímulos incondicionables que con otros. A veces no se da la extinción de la respuesta emocional condicionada. Se han hecho muchas más objeciones a las teorías de aprendizaje en sus intentos de explicar la adquisición de trastornos emocionales. Por ejemplo, se ha comprobado que en las situaciones de máximo peligro, como las vividas durante los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, las personas tienden a desarrollar muy pocos miedos. Los datos sobre edad a la que se suelen adquirir con mayor probabilidad fobias revelan la existencia de ciertas edades críticas. Fenómeno este difícil de explicar por leyes generales del aprendizaje. Parece que la pretensión de explicar la adquisición de cualquier conducta emocional y por tanto los trastornos emocionales como cualquier otra conducta en base a teorías generales interespecie del aprendizaje se encuentra no solo con las limitaciones que han ido apareciendo en los últimos 30 años, referidas a la especificidad del condicionamiento humano, sino que además la conducta emocional podría presentar otras peculiaridades añadidas, una serie de fenómenos que no pueden ser explicados por principios generales, sino que han de ser explicados por hipótesis más concretas. Algunas de las peculiaridades a las que nos estamos refiriendo son estímulos preparados que resultan más fácilmente condicionables, ausencia de trauma en muchos casos clínicos, fracasos en la adquisición y en la extinción de miedos, distribuciones inexplicables de las poblaciones fóbicas. Pero a pesar de estas dificultades, estas teorías cuentan a su favor con el mérito de haber sometido a contrastación empírica sus postulados y haber desarrollado técnicas eficaces de tratamiento, desde una metodología experimental. Vale, nos vamos a quedar por aquí, con todo que hacer la comida. Y sería esta la segunda parte. Nos quedaría una tercera parte para acabar el tema, pero este libro es un poco más grande que otros. Entonces vamos distribuyendo como se pueda. Pero bueno, la cosa es ir haciendo siempre todos los días un poco y así se van haciendo bien ya las cosas. Vale, nos quedamos aquí en el punto 6.2, orientación biológica. Próximo día seguiremos con esto. Hasta la próxima.